muchísimas gracias a la Mesa de Cardiología Deportiva. Sois 3 supermujeres, líderes en cardiología deportiva, y hemos dejado la guinda para el final. Ha sido una sesión maratoniana la de hoy. La verdad es que estamos súper agradecidos del seguimiento que está teniendo, tanto en redes como en streaming, como aquí presencial. Y es para mí un verdadero placer presentar, aunque sea a estas horas de un viernes, a nuestros cardiólogos más jóvenes. La verdad es que estamos tremendamente pues orgullosos de ellos. Ellos han hecho lo que intentamos hacer los que somos más mayores y lo han hecho 15, 20 años antes que nosotros. O sea que imaginaros el potencial que tienen, y es un verdadero placer presentar a la doctora María Tiscal, al doctor Pedro Cepas y también al doctor Javier Borrego, que son cardiólogos jóvenes que nos acompañan hoy, que os van a dar los tips de lo que ellos han vivido en la residencia y de cómo empiezan a ver, ahora que son cardiólogos más jóvenes, bueno, pues los primeros años como adjuntos, porque seguro que todos vamos a aprender, a refrescar y a saber qué podíamos haber hecho mejor y qué podemos hacer mejor en adelante. Bienvenidos y todo vuestro. Bueno, y a todos los demás, el placer es nuestro estar hoy aquí, ¿no? A nosotros nos hace muchísima ilusión compartir bueno, pues nuestra mayor o menor experiencia, y bueno, os agradecemos a toda la organización que hayáis contado con nosotros, así que en absoluto el placer es nuestro. Nos hemos intentado dividir la presentación en tres puntos. Yo voy a ver, no tengo control sobre la... Ahora, nos hemos dividido la presentación en 3 puntos. Un poco mi parte empieza con la parte más formal, ¿no? ¿Qué esperamos de vosotros? Después Pedro os hará un repaso sobre cómo sobrevivir a la residencia de cardiología. Y luego Javier Borrego pues dice: ya soy R5 y ahora cuál es mi rotación externa, ¿no? Y esperamos que os guste un poco cómo lo hemos organizado. Lo primero, deciros que estéis tranquilos, porque se necesitan y se van a necesitar muchos cardiólogos. La figura del cardiólogo clínico pues es imprescindible en este contexto de envejecimiento y aumento de comorbilidad. Con la excepción del tabaquismo y del sedentarismo, los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, pues tienen una tendencia a ir en aumento, y eso hace que sea previsible el aumento de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, unido al mayor envejecimiento de la población, hace que se estime que si no hay cambios en este modelo asistencial, pues había un aumento del 24% de los ingresos en cardiología en el 2030 en relación al 2015, con lo cual, bueno, pues estad tranquilos, porque se necesitan y se van a necesitar cardiólogos. Y es que además también sabemos que España está en el rango inferior de disponibilidad de cardiólogos por 100.000 habitantes. Estamos dentro de las tasas más bajas, ¿no? Como veis, nuestro ratio por 100.000 habitantes es del 5,7, mientras en países como Alemania, Francia o Suecia pues tienen un ratio mucho mayor. Y se espera que, bueno, pues que nosotros, esperemos que la política ayude y nos acompañe en esto, pues a que consigamos un ratio en torno a 9, que es un poco la media europea. Con lo cual, pues espera que os vayan a contratar, así que estad tranquilos. Bueno, habéis elegido una especialidad pues muy bonita, ¿no? Es la especialidad en la que vais a dedicaros al diagnóstico, a la prevención, al tratamiento y a la rehabilitación de los pacientes cardiológicos. Y además de muy bonita, es una especialidad, pues es muy dinámica, ¿no? Todos sabéis que en este muy poco periodo de tiempo ha evolucionado mucho la especialidad, y ahora podemos ofrecerle a nuestros pacientes mucho más y mucho mejor, ¿no? De lo que hacíamos pues hace relativamente poco tiempo. ¿Cuáles son vuestros objetivos durante la residencia? Bueno, pues el objetivo es que adquiráis unos conocimientos, pero es muy importante que no solo adquiráis unos conocimientos, sino que también adquiráis unas habilidades clínicas y unas actitudes. ¿Y a qué me refiero con actitudes? Pues a actitudes como trabajar en equipo, como ese respeto por la jerarquía laboral, y aprender también a tener una buena relación médico-paciente, ¿no? Y todo esto en conjunto o en combinación, para así pues diagnosticar y tratar las enfermedades cardiovasculares y las técnicas necesarias para ello, desarrollar la prevención, promocionar la salud y educación sanitaria tanto de los pacientes como de sus familiares y de la comunidad,
y realizar con eficacia la asistencia de los pacientes con problemas cardiovasculares, tanto en el ámbito agudo como en el crónico, es decir, en el ámbito hospitalario y extrahospitalario, a través del diagnóstico y un tratamiento adecuado. Sentar las bases para que vosotros seáis capaces, ¿no?, de ese autoaprendizaje y de formaros, va a ser imprescindible a lo largo de vuestra vida profesional. Que desarrolléis investigación, la mayoría de las ocasiones pues podréis hacer investigación clínica, si vuestro centro os lo permite, investigación básica, o si conseguís una rotación externa en un centro de investigación, y que también adquiráis unos conocimientos en gestión clínica y en lengua inglesa. Todos estos criterios fueron definidos por la Comisión Nacional de Especialidad de Cardiología y se publicaron en el BOE hace ya unos años. Y bueno, pues cada hospital adapta todos estos objetivos en función de lo que consideren más apropiado, ¿no? Y hacen unas guías o un itinerario que es variable en función del hospital en el que estéis. Y también dependerá, pues obviamente, si es un hospital universitario, si no lo es, un hospital primario, terciario, bueno, en fin. Que un poco en función del ambiente en el que estéis se adaptará ese programa formativo. Hay un libro que se publicó hace unos años, pero que está aún vigente y que os recomiendo que tengáis a mano, que es este libro guía del residente de cardiología, en el que describen un poco cuáles son las rotaciones básicas para vuestra formación. Como bien sabéis, hay 5 años, R1, R2, R3, R4 y R5, y bueno, pues en función del año en el que estéis, se espera de vosotros que adquiráis determinadas capacidades. En de R1, pues lo que se espera de vosotros es que adquiráis una serie de conocimientos generales. Vais a rotar por medicina interna, por atención primaria, por neumo, por nefro, por digestivo, por endocrino, por urgencias. Esto dependerá también, como decíamos antes, de vuestro centro. Habrá centros en los que no rotéis en nefro porque hagáis más interna. Bueno, pues esto dependerá, pero sí que tengáis los conocimientos generales de todas estas especialidades y que dominéis la técnica de la historia clínica y de la exploración física. Pero también es muy buen momento para aprender a trabajar en equipo y para adquirir esas actitudes que antes hablábamos, ¿no? Hay que respetar la jerarquía laboral y aprender a relacionarse correctamente con el paciente y familiar, que parece una cosa fácil, pero muchas veces no lo es. Y según vayáis avanzando en la residencia os daréis cuenta de la dificultad que a veces entraña este punto. Y también es un momento muy importante para los conocimientos paramédicos que podríamos llevar, ¿no? Tendréis que perfeccionar la lengua inglesa porque, bueno, pues todo lo que leeráis será, o gran parte de lo que leáis será en lengua inglesa. Es importante también que aprendáis a manejar la informática porque, bueno, pues ya veréis que haréis muchísimas presentaciones, necesitaréis hacer procesado de textos, búsquedas bibliográficas, en fin, una serie de acciones que si tenéis cierto manejo en la informática, pues os vendrá muy bien. Y luego también que tengáis unas nociones básicas en estadística o incluso, bueno, pues hay quien anima, ¿no?, a hacer un máster de estadística porque eso os va a permitir pues, tener unos conocimientos gracias a los cuales hagáis una lectura crítica de todos los estudios y ensayos que os bombardearemos a lo largo de la residencia para formaros en determinadas áreas. De R2, bueno, pues el R2 es la rotación probablemente más importante, ¿no? la de la planta de cardio. Es el primer contacto con las dos entidades que van a marcar vuestro desarrollo profesional. El contacto con el paciente cardiológico y con el servicio de cardiología. Es una rotación muy, muy importante porque es la base de la formación del cardiólogo clínico. Y tiene además que servir para adquirir esos hábitos de aprendizaje, ¿no?, que van a perdurar a lo largo de toda vuestra residencia y toda vuestra vida profesional. Entonces, es un momento de la residencia muy, muy importante. Antes he saltado una parte importante y es que durante la residencia lo que os vayamos exigiendo pues va a ir variando en función del grado de responsabilidad. Y en este libro un poco se establecen 3 niveles de responsabilidad. Desde un nivel 3 en el que todos los procedimientos los hace el adjunto y el residente lo que hace es un poco observar o asistir en determinados procesos, hasta un nivel 1 en el que vosotros pues, sois totalmente independientes para hacer un acto clínico y bueno, pues, después lo contáis e informáis al adjunto responsable. Y esos 3 niveles pues, van a
van a ir marcando vuestro nivel de responsabilidad a la hora de realizar determinadas actividades. Por ejemplo, de R2 lo que se espera es que seáis capaces de hacer, bueno, pues, de forma independiente una historia clínica, un informe de alta, una cardioversión eléctrica, consultas ambulatorias, sesiones intrahospitalarias, etc. Lo que nunca se os va a exigir pues es que hagáis, por ejemplo, en esa rotación de R2 en la que no solo estáis en la planta, sino que también estáis en unidades de cuidados intermedios y en registros, ¿no? En pruebas de esfuerzo y en rehabilitación incluso en algunos centros, y en medicina nuclear, pues no se os va a exigir que hagáis estudios de cardiología nuclear. Esos los realizarán el adjunto encargado y vosotros, bueno, pues estaréis en ese proceso. Y es muy importante también que de R2 pues, os involucréis en el servicio, que eso antes también lo comentábamos, ¿no? En cuanto a que participéis en sesiones clínicas, en revisiones bibliográficas, en unas sesiones de casos clínicos, que empezáis a involucraros en proyectos de investigación y que todo esto que estáis haciendo lo comuniquéis en congresos. Pasamos a R3, rotaciones por fundamentalmente unidad coronaria e imagen. En ocasiones consulta externa. Aquí un poco pues lo que decíamos antes, en función de la rotación se os va a exigir una responsabilidad u otra. Por ejemplo, aquí resonancia, bueno, pues se harán junto con o bajo la supervisión de un cardiólogo de vuestro servicio, ¿no? De un adjunto. Mientras que, por ejemplo, para hacer historias clínicas, informes de ingreso, informar a los familiares, etcétera, pues lo haréis de una forma independiente. R4. Urgencias, electrofisio, cirugía cardiovascular y cardiología pediátrica. Ya os digo que depende un poco del centro, pero bueno, estas son las rotaciones que están establecidas. De nuevo, un poco los niveles de responsabilidad, como antes veíamos, ¿no? Son rotaciones importantes en las que no se exige que vosotros seáis los responsables de este tipo de procedimientos, sino que, bueno, pues que asistáis o colaboréis o incluso que lo hagáis, pero siempre con supervisación directa de uno de vuestros adjuntos. Y de R5, pues hemodinámica, insuficiencia cardíaca y trasplante, ¿no? Y aquí, pues un poco lo que veíamos antes con el electrofisio, ¿no? Ese nivel de responsabilidad, pues nunca se os va a pedir que seáis vosotros quienes lo hagáis sin supervisión, ¿vale? La rotación optativa, pues luego Javi nos va a hablar mucho de cuál fue su rotación optativa, ¿no? Y bueno, no os quiero adelantar más, él luego os cuenta. Esto en cuanto un poco al panorama nacional. ¿Qué pasa a nivel de la Sociedad Europea de Cardiología? En los últimos años, uno de los grandes objetivos de la Sociedad Europea de Cardiología ha sido crear este core curriculum, ¿no? Este currículum básico, que podríamos llamar así, de formación de especialistas. Es decir, cuál debería ser todas las actitudes y conocimientos y habilidades que debería adquirir el residente de cardiología durante su formación para homogeneizar la residencia de cardiología o la formación en cardiología en Europa. Entonces, en este core curriculum se hace mención a las Entrustable Professional Activities, ¿no? Que un poco traducido, o mal traducido al español, son actividades profesionales confiables. Bueno, en realidad, ¿qué es esto? Bueno, pues es un término que se introdujo en la educación médica en el año 2005 y lo que hace en realidad es describir cuáles son las tareas básicas que hace un médico en su día a día. Son 62 actividades, entonces tienen una estructura común que es la que veis a vuestra derecha. Esa competencia clínica se define en el título, se especifica en la descripción y a esto le va a seguir los conocimientos, habilidades y actividades que debe tener el residente para desempeñar esa actividad, ¿no? Las EPA se centran en habilidades clínicas, pero incorporan los conocimientos relacionados, las actitudes adecuadas y esos roles en un contexto clínico holístico. ¿Cuál es la ventaja de estas EPA? Bueno, pues que permiten monitorizar, documentar y certificar y son un excelente instrumento para evaluar al residente. Se van a clasificar en función de las diferentes áreas de trabajo en estos 9 capítulos que se definen en la europea. Y bueno, ¿y qué son los CANMED, ¿no? Los Canadian Medical Education Formation. Bueno, pues son estas habilidades que debe tener un médico para considerarse un médico experto, ¿no? Debe ser un buen comunicador. Lo hemos mencionado durante toda la charla, ¿no? Es muy, muy importante esa relación médico-paciente, pero esa comunicación no solo se refiere a la relación médico-paciente, que también, sino a la comunicación con sus compañeros.
Muy importante la relación entre vuestros compañeros. Debe ser colaborador, tanto con los compañeros del servicio como con otras especialidades, porque ya veréis cómo necesitáis la de la colaboración de muchas otras especialidades para llegar a un diagnóstico final, para una mejor atención del paciente, etc. Debéis ser buenos líderes en el tratamiento y en el manejo de vuestros pacientes, y eso lo iréis adquiriendo según vayáis adquiriendo responsabilidades durante la residencia. Debéis ser defensores de la salud, faltaría más, ¿no? Debéis ser estudiosos, tenéis que estar comprometidos con vuestros pacientes y asegurar que vais a ser excelentes en vuestra práctica clínica. Y tenéis que mantener una actitud profesional, es decir, tener una actitud basada en los principios éticos y en unos estándares de conducta adecuados. Y antes, en la europea aquí clasifican los niveles de independencia algo diferente a lo que veíamos antes. Aquí en el nivel 1 es el que el residente puede observar, hasta el nivel 5 en el que no solo es capaz de hacerlo de una forma independiente, sino que además es capaz de supervisar a otros. De tal forma que, por ejemplo, revisando este documento, pues para que sepáis un poco, pues todos deberíais ser capaces no solo de saber interpretar un electro, sino también de supervisar a otros que lo hagan, de la misma forma que una prueba de esfuerzo, o un eco transtorácico, o el implante de un marcapasos temporal, o de hacer una cardioversión eléctrica o una pericardiocentesis, ¿vale? Estas son las actividades que de forma independiente tenéis que saber hacer una vez que terminéis vuestra rotación. De la misma forma, manejo de pacientes con enfermedad coronaria, en aquellos con síndrome coronario agudo, síndrome coronario crónico, manejo de pacientes con enfermedad valvular común, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspidia. Pacientes con palpitaciones, con síncope, con fibrilación auricular, con flúter, con taquicardia supraventricular, con arritmias ventriculares, con bradicardia. Pacientes en cuidado agudo, ¿no? Pacientes que están inestables, que atender una parada, etc. Y aquí es muy importante este punto también en el que se habla de la prevención, de la rehabilitación y del deporte. Hay que aprender a manejar al paciente con dislipemia, aprender a manejar al paciente en prevención primaria, en prevención secundaria, ¿vale? Y también, y de una forma muy importante y que viene muy a cuento, ¿no?, en esta sesión, a prescribir programas de rehabilitación, que muchas veces se nos olvida, pero es una cosa importante y que todos nosotros debiéramos haber aprendido durante nuestra residencia. Y esto de las EPAs, pues en realidad es algo muy importante, ¿no? Porque hasta ahora nos basábamos en el número de procedimientos. Yo, que me formé en hemodinámica, pues a mí se me pedía que hiciera no sé cuántos procedimientos, pero en realidad nadie valoraba ni la forma de hacerlos ni mi actitud. Entonces, de ahí es un poco esta importancia de las EPAs, que no solo valoran esos conocimientos que adquieres, sino la forma en la que los adquieres y cuál es tu actitud. Y es un proceso como una escalera. Tú vas a ir poco a poco adquiriendo esos niveles de responsabilidad. Primero vas a ver cómo se hacen, hasta que poquito a poco pues vas aprendiendo, vas mejorando, vas aprendiendo, vas mejorando, hasta que finalmente pues puedes llevarlos a cabo de forma independiente y supervisar incluso pues, a tus residentes más pequeños. En estas actividades, antes decíamos, ¿no?, son muy importantes los conocimientos, son muy importantes las habilidades, pero hay tres características que me parecen súper importantes y que tenéis siempre que mantener en vuestra cabeza, que tenéis que ser íntegros, tenéis que ser responsables y tenéis que tener humildad. Y una cosa muy, muy importante es que durante la residencia pues al final vais a aprender observando, es lo que se llama ese aprendizaje por imitación o aprendizaje vicario. Ojo de quién observáis, ¿no?, y a quién imitáis. Y pues no solo es cuestión de observar e imitar, es también una etapa para autoformarse. Hay que buscar las mejores fuentes bibliográficas, revistas, congresos, cursos, páginas web incluso. Y si todo esto pues, os resulta difícil, pues nosotros desde el grupo de jóvenes cardiólogos tuvimos una actividad que era estas jornadas de orientación al residente, en el que intentábamos haceros ver un poco cuáles eran las características básicas que tenían las diferentes subespecialidades y cómo nos habíamos ido formando nosotros, que nos hubiera gustado que nos hubieran contado de ellas. Fue las primeras jornadas de orientación al residente que se han hecho en cardiología y esperamos poder hacerlas los próximos años. Entonces, bueno, os animo a que
Si estáis en esos últimos años en los que no sabéis bien hacia dónde ir o necesitáis esos consejos que a todos nos hubiera gustado tener, pues os apuntéis a estas jornadas que yo creo que la verdad es que estuvieron muy bien y creo que poco a poco pues iremos mejorándolas. Y ahora os paso con Pedro y con Javi, que os van a dar aspectos pues, bueno, pues más útiles, quizás más prácticos de la residencia. Ya está. Muchísimas gracias, María, por la presentación, y muchísimas gracias al comité organizador de la reunión por invitarnos y por contar con los más jóvenes de la SED, los residentes, para participar. A mí, mientras que María ha hablado sobre las diferentes características o más sobre la parte docente del programa de residentes, yo voy a hablar un poquito más de aquellos consejos que me hubieran gustado, que me hubieran contado el primer día de residencia y que he ido aprendiendo a lo largo de estos 5 años de residencia y que son pocos, pero que creo que si los tenemos en cuenta, creo que nos permitirá, más que sobrevivir a la residencia de cardiología, vivir y disfrutar de esta residencia de cardiología con mucha más plenitud y disfrutando mucho más de este proceso. De verdad, la residencia de cardiología pasa volando, los 5 años pasa volando, el primer día estás llegando al hospital, presentándote en el servicio y cuando te quieres dar cuenta te están haciendo la cena de despedida. Así que he dividido un poquito estos consejos por años, empezaré hablando de los R1 y lo siento por los R1 que no estén viendo, pero es un poco, esta es la figura del R1 que acaba de entrar al hospital después de hacer el MIR, y mi primer consejo es que tenéis que aceptar que no lo sabéis todo ni que probablemente nunca lo sabrás y que tenéis que ser muy humildes, porque después del MIR lo único que sabes es medicina, es decir, sois unos grandes estudiantes, hemos sido todos unos grandes estudiantes, somos capaces de responder múltiples preguntas test en un tiempo corto y obtener muy buenas notas, porque realmente los residentes de cardiología, MIR tras MIR, ocupan las primeras plazas, ¿no?, del sistema MIR. Esto es una noticia del 2021, la cardiología es la tercera especialidad agotada en el sistema de adjudicación de plazas, pero es que nos vamos a 2020 y el primer día de elección de plazas, ¿qué han elegido los 600 primeros opositores? Pues en segundo lugar está cardiología, con 84 plazas. Y así nos vamos a 2019, y dermatología y cardiología en las especialidades más elegidas entre los 100 primeros del MIR de 2019. Esto puede crear una falsa sensación dentro de los residentes que acaban de empezar en la especialidad de cardiología, pues de que no necesitan a los otros. Y esto es una falacia, es imposible resolver todos los problemas que te vas a encontrar a lo largo de tu residencia por ti solo, necesitarás a otros. Por eso, yo creo que es muy importante, y ya lo ha comentado María durante su sesión, que tenemos que aprovechar este primer año fuera del servicio, fuera de nuestro servicio de cardiología. Hay gente que se tira los 12 meses fuera de cardiología, hay gente que únicamente son 6, 8 meses, depende de cada hospital, pero para conocer al resto de especialidades, tanto para conocer los conocimientos que aportan el resto de especialidades y que luego tú utilizarás en tu día a día cuando trates a tus pacientes. Cuando estés en la UCI coronaria y tengas un paciente con una cetoacidosis diabética, te vas a acordar de aquellos consejos que te dieron en endocrino y así muchos más, ¿no? Pero también no solo para adquirir conocimientos, sino para adquirir amistades, porque las necesitarás en el futuro, necesitarás tener muchos contactos en el hospital y será todo mucho más sencillo si lo que tienes con diferentes compañeros es una buena amistad. Podrás coger el teléfono, llamarlos, contarles un caso que tienes dudas y probablemente tu paciente tenga un mejor pronóstico gracias a que has visto a ese paciente desde un punto de vista multidisciplinar. Y este último consejo va un poco en relación con el consejo que doy a los R2, y es que deben priorizar el trabajo en equipo, ¿vale? Y esto es una enseñanza de la pandemia del COVID, que yo creo que todos hemos aprendido, y yo en concreto, ¿no? Los equipos multidisciplinares yo creo que han llegado y se deben quedar para tratar a los pacientes, porque cuando vemos a los pacientes desde diferentes puntos de vista, mejoramos el pronóstico. Y esto es una foto que traigo, yo creo, de mi primera noche en la UCI COVID. Todavía no había camas libres, porque justo había abierto la UCI. Y en esta foto hay cardiólogos, hay cirujanos cardíacos y hay anestesistas. Y de verdad, fue muy enriquecedor. Si con algo me quedo con este periodo de mes y medio, 2 meses de UCI COVID, fue lo que aprendí yo de mis compañeros, sobre todo los anestesistas, los cirujanos cardíacos. También todas las mañanas teníamos el apoyo del equipo de infecciones para ajustar los tratamientos de los pacientes que estaban en la UCI COVID.
Entonces, creo que esto es una realidad que ha llegado para quedarse y el claro ejemplo, por ejemplo, es que ya en el grupo de trabajo de síndrome cardiorrenal y de congestión por insuficiencia cardíaca de la SEC, esto es una foto de la SEC que lleva desde el 2021, finales de agosto. Yo estoy al final trabajando en mi ordenador preparando todas las ponencias y delante nuestra lo que tenemos, delante mía lo que tengo es el grupo de trabajo. Y un grupo de trabajo formado principalmente por cardiólogos, pero también había una persona que era el doctor Gorrit, que es un nefrólogo, que seguro muchos de vosotros ya lo conocéis. Y lo que se habían reunido es para comentar estos dos estudios que se publicaron en la primera jornada del Congreso Europeo de Cardiología, el Empero Preserve y un pool de los resultados del Empero. Pues una de las cosas la cosa que más me llamó la atención observándolos y escuchándolos desde mi posición al final eran los comentarios del doctor Gorrit, porque eran totalmente diferentes a aquellos que llevaban el resto de cardiólogos. Por tanto, incluir en tu grupo de trabajo médicos de otras especialidades es enriquecedor. Y eso lo tenéis que saber desde el primer año de residencia, desde que estéis rotando fuera de vuestro servicio, intentar hacer el máximo número de amistades, intentar empaparos con los conocimientos de otras especialidades, porque en el futuro los vais a necesitar. Y probablemente de esa amistad, de esos meses de trabajo, pueden surgir grupos de trabajo multidisciplinares, artículos de investigación que incluyan ambas especialidades, y los que se van a beneficiar de todo esto van a ser vuestros pacientes. Y no solo priorices el trabajo en equipo con otras disciplinas, sino también con tus propios compañeros, tanto dentro como fuera del hospital. Y esto es un consejo que os doy. Parece que llegamos de un sistema MIR competitivo, que uno competimos con otro porque yo quiero entrar en la plaza X para hacer una especialidad determinada, y parece que estamos compitiendo unos con otros. Pero cuando pasa la época MIR, eso debe desaparecer y tenemos que trabajar todos codo con codo y trabajar en equipo, tanto dentro y fuera del hospital. Que queremos ir a un congreso, qué mejor manera que mandar un póster y intentar poner al máximo número de compañeros posibles. Siempre que cada uno de ellos aporten algo a ese trabajo de investigación, pero qué mejor que sentarse con tus compañeros y decidir, pues uno hace el abstract, otro prepara el póster, otro se encarga del tema de las imágenes, y eso es algo enriquecedor, y que a lo mejor si tú te lo planteas como algo individual, tal vez lo termines antes, tal vez en menos tiempo lo tengas preparado, pero si trabajas en equipo vas a llegar más lejos. Y a lo mejor de un póster puede que salga, en vez de un póster únicamente que tú solo podrías haber conseguido, puede que salgan 2, 3 o un artículo publicado en una revista. Y este es mi consejo, siempre trabaja con tus compañeros y que sean como tu familia. Y de verdad, porque cuando tus compañeros de residencia son como casi tus mejores amigos, ir a trabajar es como no ir a trabajar, porque realmente lo disfrutarás, tanto el día a día como las guardias. Y no solo en los congresos, sino también podéis crear un equipo y participar en la liga de casos clínicos que organiza la SEC. Y esto es algo que nosotros hemos vivido en la última semana con el CardioMIR. Nosotros el año pasado, el grupo de jóvenes cardiólogos justo estaban dando sus primeros pasos y todavía no estaba formado, y el grupo de Resiser, junto con María Tizcal y Almudena Castro, a la que siempre les agradeceré todo el apoyo mostrado en este primer CardioMIR, organizamos una primera edición del CardioMIR, que fue un éxito porque lo sacamos adelante en una situación muy compleja, de una idea primera de hacerlo presencial, luego tuvimos que cambiar a un modelo mixto presencial con streaming desde casa la mayoría de los asistentes, y finalmente todo virtual. Fue muy enriquecedor, aprendimos mucho, pero realmente la calidad del congreso se ha visto superado con creces en esta segunda edición del CardioMIR, que se ha realizado hace una semana. ¿Y por qué se ha superado? Porque en esta ocasión contábamos con un equipo de trabajo formado por múltiples cardiólogos de múltiples hospitales, de diferentes especialidades, que cada uno de ellos daba su punto de vista diferente, y esto hacía que cada una de las charlas sea única y diferente. Y creo que ha sido un éxito, como muestra la alta participación de residentes en la segunda edición del CardioMIR, y que todos tenían un feedback positivo al terminar el congreso. ¿Y qué consejos yo le daría a los que están en la mitad de su residencia, R3, R4? Pues probablemente este es uno de los que más me gusta. Unas veces se gana y otras
se aprende, más que se pierda. Habrá momentos en tu residencia que sentirás que todo te va bien, que ese procedimiento que hiciste lo hiciste bien, sin ningún tipo de complicaciones, pudiste coger la yugular a la primera sin necesidad de que el adjunto interviniera, y realizaste el diagnóstico de forma correcta, lo contaste en el pase de guardia y todos te felicitaron al acabar el pase de guardia, pero habrá otras ocasiones que no seas capaz de coger la yugular, no sé, el diagnóstico que hiciste no era el adecuado y tuvieron que corregirlo, porque para eso está la residencia, porque la residencia es un periodo para aprender. No es que en ese momento hayas hecho las cosas mal, sino que simplemente pues, es un aprendizaje que tienes que llevar. Y esto se resume perfectamente en este tuit del doctor Miguel de Marcos, ¿no? Que probablemente todos conozcamos tristemente por el inicio de esta pandemia, ¿no? Para los R1, pero que puede ser extensible para todos los residentes, ¿no? Que acaban de entrar o que están haciendo su formación en cardiología. No hay que agobiarse ni presionarse en exceso. Nuestro contrato es precisamente de carácter formativo y estamos en un hospital para aprender. Pero esto no quita, como ha dicho María previamente en su charla, que tenemos que trabajar para ganar progresivamente responsabilidad. Entonces, mi consejo es, cometer error es humano, no te exijas en exceso. Exigirte en exceso lo único que te llevará es a cometer errores. Siempre que cometas un error, pide perdón, acéptalo como tal y si tienes, también evita los conflictos con tus compañeros y si existen, intenta solucionarlo lo antes posible. Y esta frase de Pablo Coelho yo creo que resume perfectamente lo que nunca debemos intentar hacer durante nuestra residencia, intentar ser personas perfectas, médicos perfectos. Nosotros nacimos para cometer errores y no para fingir ser personas perfectas. El otro consejo que te doy, porque según empieza la residencia yo creo que hay una tendencia, es a alejarse del paciente y me gustaría recalcarlo, ¿no? Nuestro lugar como residentes y como médicos y como cardiólogos es siempre estar al lado del paciente, ¿no? Y aquí traigo tres imágenes o tres pinturas. Esta es Ciencia y Caridad de Picasso de 1895, donde vemos el médico al lado del paciente, Goya con su médico Arrieta, 1820, pero tal vez si algún pintor hiciera una imagen, hiciera una pintura de lo que está de estos años, ¿no? Pues probablemente sea algo así, ¿no? Y es que, tristemente, perdemos mucho tiempo en situaciones burocráticas o tareas administrativas. Y a veces esto nos priva de pasar tiempo con los pacientes y de dedicarles el tiempo que se merecen, tanto para escucharlos, como empatizar, como para ser cercanos. Y no solo con el paciente, sino también en la guardia, tú como R grande, tu responsabilidad también es enseñar aquellos conocimientos que tú has ido adquiriendo en tus años previos a tus residentes pequeños. Si pasamos mucho tiempo delante del ordenador intentando hacer las cosas demasiado perfectas, estamos perdiendo tiempo para enseñar lo bonita que es la cardiología a nuestros residentes más pequeños y sobre todo de estar en contacto con el paciente. Por tanto, mi consejo es intentar ser lo más empático posible y ponerse siempre en el lugar del paciente. Yo sé que recibir una llamada a veces a las 4 de la madrugada de una guardia por un paciente que está en urgencias, pues a veces es un poco complejo, te pueden entrar las dudas, pero hay que ponerse de si tienes que ir a urgencias en ese momento o si puede esperar el paciente. Está claro que durante la guardia de urgencia recibiremos muchas llamadas y tendremos que hacer un triaje mental y priorizar, tal vez primero el código de infarto que está en la sala de hemodinámica, luego tendré que ir a la UCI coronaria para ver a ese paciente que está inestable para ver cómo evoluciona y luego ir a urgencias a solucionar el síncope que acaba de ingresar y por último solucionar todos los problemas que puedan surgir de la sala, ¿no? Eso es algo lógico y es un triaje mental que cada uno se pone en la guardia según la gravedad de la situación, ¿no? Pero hay momentos que siempre hay que intentar ponerse en el lugar del paciente y pensar que el paciente que está en urgencia y que ha consultado por un dolor torácico y el médico de urgencia le ha dicho, yo creo que usted se tiene que quedar ingresado, voy a llamar al cardiólogo para que lo valore. Todo ese tiempo que pasa sin nuestra valoración es tiempo que el paciente está solo y más ahora con el COVID, que no pueden pasar los familiares, está dándole vueltas a su situación, qué es lo que ocurrirá, lo que no ocurrirá, y si nosotros podemos dentro de la organización de la guardia poder ir y solucionar el problema del paciente lo antes posible, pues nos estamos poniendo en el lugar del paciente porque es aquello que nos gustaría a nosotros. Y sobre todo también hay que ganarse la confianza del paciente y ser cercano. Siempre presentaros al paciente antes de nada, por vuestro nombre, por vuestro, como os gustaría que a vosotros os llamara.
preocúpate por cómo se siente el paciente. Si ves que el paciente empieza a hablar sobre un tema, por ejemplo, mi nieta está haciendo medicina en este hospital, no pasa nada si pierdes 30 segundos alargando ese tema de conversación, porque es una manera de ganarte su confianza y de ser más cercano con él. Y por último, llega el momento de R5, ya has vivido toda tu residencia y yo creo que el consejo que le doy a todos los R5 es que elijan su camino tras la residencia y que no lo elijan por ti, ¿vale? Porque el R5 yo creo que se resume en esta imagen perfectamente. Es un año lleno de dudas. La residencia es un periodo donde tanto laboralmente como a nivel docente estamos muy protegidos, tenemos una gran estabilidad, pero terminado este periodo surgen las dudas. Lo primero, ¿qué quiero ser dentro de la cardiología? ¿Quiero ser cardiólogo clínico? ¿Quiero hacer alguna de las especialidades? ¿Quiero hacer un fellow? ¿Quiero estar en mi hospital o quiero cambiar de aires? ¿Quiero centrarme en investigar unos años? ¿Quiero hacer el doctorado o no quiero hacer el doctorado? Surgen muchas dudas de R5 y creo que esas dudas las tenemos que resolver nosotros solos, siempre apoyándonos en personas, en nuestro mentor, en nuestros residentes grandes, en nuestras personas de confianza. No dudemos en preguntar y repreguntar, que nos den consejos en nuestra situación y teniendo en cuenta siempre lo que nosotros queremos, qué es lo que nos aconsejarían, ¿no? Y por eso, porque como en el DR5 hay muchas dudas, desde el grupo de jóvenes cardiólogos se nos ocurrió esta idea de crear una jornada de orientación al residente de cardiología, que el año pasado, si no me falla la memoria, lo hicimos en torno a abril y que yo creo que, dado que fue un éxito el año pasado, se repetirá este año. Porque es una manera que gente que ya ha pasado por ese proceso de elección, gente que ya incluso ha terminado su especialidad, su fellow, aconsejen a aquellos que quieren iniciarse o que tienen dudas porque están en ese periodo de toma de decisiones. Y una de las grandes dudas dentro de la residencia es ¿qué hago en mi rotación externa? Y sobre esto pues nos va a hablar mucho mejor un R5 del Hospital de León, Javier Borrego, que nos explicará qué buscar en la rotación externa y cómo fue su rotación externa. Bueno, pues hola a todos. Lo primero de todo agradecer a la organización y sobre todo a María y también a Pedro por haberme invitado a cerrar esta sesión. Bueno, pues llega un momento en el que uno ya es R5 y llega el momento de ver pues cuál va a ser mi rotación externa. Entonces, a la hora de enfocar esta sesión, pues la he planteado de la siguiente manera. ¿Qué 5 preguntas pues deberíamos hacernos y qué 5 errores yo creo que no deberíamos de cometer? Al final la rotación externa es una oportunidad, es un momento perfecto pues para poder pues trabajar en un centro de referencia que despierta nuestro interés desde el punto de vista clínico o bien desde el punto de vista de la investigación, de conocer otros modelos de trabajo a nivel laboral, aprender de aquellas personas que consideramos referentes o expertos en un determinado campo y sobre todo profundizar en aquellas áreas que por algún motivo pues en nuestro centro pues no hemos conseguido hacerlo a lo largo de los 5 años. Entonces, por todo esto, me gustaría centrarme en 5 aspectos que los vamos a hacer a modo de 5 preguntas. La primera de ellas, tenemos que tratar el tema de cuáles son mis objetivos como residente de 5º año. Va a ser muy importante el factor tiempo porque la rotación externa es un periodo que va a ser limitado en el tiempo y debemos saber, pues en función de nuestro centro, de cuántos meses vamos a poder disponer. El tercero, el lugar, que es el que vamos a elegir para llevar a cabo estos meses de formación externa. Saber si lo que queremos es llevar a cabo nuestra formación en un centro de investigación, en un centro clínico, ver cuál es el volumen de trabajo de aquello que nosotros queremos aprender de esta disciplina y luego por último os comentaré un poco pues mi experiencia de mi rotación que fue en el Hospital Universitario de Toledo. Entonces comenzamos con los objetivos y la primera pregunta y yo creo que más importante que nos tenemos que hacer cuando estamos finalizando la residencia es ¿cuál es mi objetivo personal para llevar a cabo esta rotación externa? Y yo creo que es la pregunta más importante y no hay una única respuesta correcta. Habrá algunos residentes que querrán profundizar en una disciplina que les guste, que les haya despertado su interés a lo largo de estos años. Otras personas pues decidirán que quieren iniciarse en el mundo de la investigación.
Para otros, el aprender una técnica que esté poco desarrollada en su hospital, pues será el factor que les haga dirigirse hacia ello. Pero habrá otras personas que también pues, quieran vivir la experiencia laboral en un centro de carácter internacional. O, pues, en función de las preferencias de cada uno de nosotros, pues a lo mejor por su situación personal quiere que le conozcan en un único centro. Lo más importante de todo esto es que muchas son las respuestas y no hay una correcta. Lo más importante es que cuando nosotros cumplamos y terminemos nuestros meses de formación en nuestra rotación, podamos decir que estamos felices y que hemos cumplido nuestro objetivo. Y en relación a esta primera pregunta, pues uno de los errores que en algunas ocasiones pues se pueden cometer, pues es la inercia, es decir, todos mis residentes mayores han hecho una determinada rotación y entonces, pues bueno, pues yo no me hago esta pregunta, no me planteo qué es lo que voy a hacer y yo voy a seguir la tendencia de los demás y haré lo mismo, ¿vale? Entonces, esta yo creo que es la primera pregunta que yo me haría. El segundo es el factor tiempo, que es un factor muy importante y me tengo que preguntar, pues, ¿de cuántos meses voy a disponer para hacer esta rotación? En función del hospital en el que nos encontremos, pues algunos por el plan formativo, como muy bien explicó María, pues esta rotación será más o menos prolongada. Y es muy importante contactar con el centro en el que yo me quiero llevar a cabo la formación y yo os recomendaría que preguntarais en relación al tiempo dos cosas. La primera es que cuántos meses me recomendáis para aprender pues esta técnica que quiero desarrollar, para completar mi formación en esta disciplina que me interesa y mejor aún, si ha habido más residentes, rotantes externos que han estado con el hospital al que voy a ir, pues si me pueden facilitar el contacto para que de residente a residente pues nos den un poco cuál es su opinión. ¿Y cuál sería uno de los errores en relación a esta pregunta? Hay veces que es la gestión del tiempo, el priorizar. En ocasiones queremos abarcar muchas cosas, al final la cardiología, como hemos visto en las sesiones previas, pues es muy amplia y el querer abarcar demasiado en un pequeño periodo de tiempo, que es el que vamos a tener para la rotación, pues puede, y especialmente si la curva de aprendizaje de lo que queremos hacer es lento, pues puede hacernos que no acabemos o que no cumplamos del todo nuestros objetivos. Entonces, uno de los consejos que os puedo dar es que prioricéis, que menos es más, es preferible centrarse en una técnica en concreto, en aprender un pequeño campo de una subespecialidad, de una disciplina, para así pues cumplir nuestro objetivo en ese corto periodo de tiempo del que vamos a disponer. Luego, la tercera cosa importante pues es el lugar en el que nos vamos a formar y esta es una de las preguntas que cuando vamos continuando en la residencia y llega a R4, R5, pues ¿qué quiero? ¿Quiero una rotación internacional o quiero una rotación nacional? Algo importante y que es muy importante pues reflejar es que trabajar en el extranjero más allá de la cardiología pues no deja de ser una experiencia vital y quizá la rotación externa pues puede ser un momento pues estupendo y perfecto para hacerlo. Y para ello también, y especialmente si nos vamos a un centro internacional, es importante saber cuál es el rol que vamos a disponer de allí. Hay algunos países en los que nuestro trabajo pues, va a ser puramente de observador, en cambio en otros países pues a lo mejor vamos a poder disponer de una participación activa en función de lo que queramos aprender, pues nos puede interesar más o menos. Y en relación a esto, al lugar, hay dos errores que están en los extremos y que me gustaría pues, comentar que yo he visto que se pueden cometer. Uno de ellos es desear el poder ir a trabajar a un centro de otro país, pero que por algún motivo pues, exista cierto miedo, reticencia al salir al extranjero, miedo al idioma, al estar en otro país, a la adaptación, a cómo voy a organizar mi estancia y yo os animaría a que lo pudierais hacer y que al final pues nos vamos a adaptar estupendamente y no vamos a tener ningún problema. Pero en el otro extremo, también otro de los errores que yo creo que en ocasiones pueden ocurrir es el error que yo llamo el del sueño americano y es creer que en ocasiones, si quiero aprender una determinada disciplina o quiero aprender una técnica en concreto, pensar que por el hecho de irme al extranjero voy a hacerlo mejor, a pesar de que a lo mejor en ese campo en el que quiero formarme haya centros estupendos y excelentes pues en mi país para hacerlo. Entonces yo de esto os diría que trabajar en extranjero es una experiencia vital y que la rotación externa puede ser un momento estupendo para hacerlo, pero ojo, si yo quiero aprender una técnica o una determinada profundidad en una disciplina y en nuestro país hay centros estupendos para hacerlo, pues que podamos aprovechar esa oportunidad que nosotros tenemos. Y luego, algo también muy importante que ya hemos comentado previamente es
la parte de la investigación. La investigación en la rotación externa la tenemos que ver como una inversión a medio o largo plazo, no como una inversión únicamente pues, desde el punto de vista formativo, sino también desde el punto de vista investigador. El hecho de poder desarrollar un proyecto de investigación en un centro pues es una opción que yo creo que es perfecta para prolongar tu rotación externa. ¿Por qué? Porque podemos adquirir un vínculo entre nosotros, que somos ese MIR rotante externo, y el centro de rotación externa al que nos vamos hacia ese centro al que queremos pasar un tiempo de nuestra residencia, ya sean 3, 4, 5 o 6 meses. Y uno de los errores importantes en relación a esto es obviar la actividad investigadora y no ser capaz, lo que os acababa de comentar, de ver esta rotación como una inversión en todas sus esferas, tanto de un tiempo que vamos a pasar en otra ciudad, en otro país, una inversión desde el punto de vista clínico, investigador y sobre todo también formativo. Y luego, en relación al último punto, ya casi antes de concluir, algo importante de cara a las rotaciones, qué volumen de procedimientos o pacientes hay en aquello en lo que yo me quiero formar. Y es que la repetición es la madre del aprendizaje. El ser humano al final aprende a base de repetir una y otra vez los conceptos. Entonces, y esto especialmente dirigido a aquellos que estéis pensando en hacer una rotación para aprender una determinada técnica o un determinado procedimiento, yo creo que debéis preguntar cuál es el volumen de procedimientos y de técnicas que son los que vais a hacer, porque eso es lo que os va a permitir pues, coger esa soltura y que cuando volváis a vuestro hospital o de cara al futuro, pues tengáis esa seguridad para hacerlo. Y luego ya por último, pues voy a contar un poco mi experiencia, que yo decidí hacer una rotación en rehabilitación cardíaca, que la hice en el Virgen de la Salud, en el Hospital Universitario de Toledo. Yo soy residente de León y entonces pues me hice una serie de preguntas, que son las mismas que he planteado en esta sesión. ¿Cuál es mi objetivo? ¿De cuántos meses dispongo? Que si quería una rotación internacional o nacional, que si poder hacer investigación en la rotación externa y qué volumen de procedimientos o pacientes hay. Entonces, para ello, pues contacté con el Hospital Universitario de Toledo, con el doctor Alejandro Berenguel, porque lo que yo quería era pues, aprender una técnica que estaba poco desarrollada en mi centro, de la que tenía pues, bastante inquietud, como era la ergospirometría. Disponía de 3 meses para hacer mi rotación, decidí hacer una rotación pues, nacional y tuve la oportunidad de, además de aprender esta técnica, de poder hacer pues, investigación. Hemos conseguido pues, una carta científica, un par de trabajos al Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología y en el próximo Congreso Nacional de Zaragoza. Una de ellas en relación a la ergospirometría, la utilidad en los pacientes con disnea persistente tras haber padecido el COVID-19. Entonces, y la última pregunta, de ¿qué volumen de procedimientos había? Fue una de las cosas que yo pregunté cuando contacté con el centro. Mi interés era en la ergospirometría en concreto. Ya había hecho previamente el título de experto en rehabilitación cardíaca, pero quería aprender en concreto esta técnica. Entonces, pues me dijeron que en el centro se hacían entre 1.200 y 1.400 ergospirometrías al año. Yo pude hacer en 3 meses que estuve unas 350 más o menos y pude adquirir todos estos conocimientos que os dejo por aquí. La evaluación funcional de pacientes con insuficiencia cardíaca, de pacientes con hipertensión pulmonar, pacientes post-COVID, el diseñar programas de entrenamiento, como muy bien comentaba María en la primera charla, en pacientes cardiópatas con insuficiencia cardíaca, incluso también, bueno, pues también en deportistas. Entonces, con todo esto, animaros a que os hagáis estas 5 preguntas, que seguro que lo que elijáis va a estar bien y sobre todo que seáis capaces de cumplir vuestros objetivos y que cuando terminéis la rotación pues os marchéis felices como me marché yo. ¿Vale? Así que nada y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los 3. De verdad que ha sido un verdadero placer escucharos. Ojalá yo hubiera tenido las cosas la mitad de claras cuando tenía vuestros años. Y de verdad que no hay mejor broche para cerrar esta jornada de hoy
que los R5 nos elijan, ¿no? Que quieran formarse en ergospirometría, en riesgo, en rehabilitación cardíaca. Eso nos llena de orgullo. Vamos a descansar y os emplazo a mañana, que tenemos un día maravilloso para concluir este congreso de la Asociación de Riesgo, que tan exitoso está siendo gracias a todo lo que nos estáis acompañando. Muchas gracias de nuevo y hasta mañana.